Bueno, los temas que vamos a trabajar hoy son estos que están acá. Nosotros vamos a trabajar hoy con algunos elementos de sistemas de baja dimensionalidad, pero también vamos a revisar el principio de incertidumbre y el concepto de medición. Vamos a comenzar revisando el teorema de Gleason. Es un teorema que define cómo se hacen unas mediciones en mecánica cuántica. Después vamos a revisar en qué consiste esto de las variables conjugadas y la transformada de Fourier. Igual ustedes tienen una asignación que es para entregar mañana, en la cual están trabajando estos temas. Con lo que trabajemos hoy, pues ustedes van a complementar para poder hacer esa actividad. Vamos a revisar rápidamente el teorema de Gleason y el principio de incertidumbre. Introduciremos el concepto de simetría, a pesar de que la semana entrante ya vamos a comenzar con teoría de grupos, donde vamos a profundizar en estos temas de simetría. Hoy vamos a tocar algunos temas básicos. Sobre todo vamos a usar un caso de estudio que es el del cálculo del campo eléctrico de una carga puntual, el cual es bastante conocido por ustedes. Y con eso vamos a introducir el tema de simetrización a partir de un pozo de potencial finito y cómo ese pozo de potencial finito, simetrizándolo en unas distancias con respecto a traslaciones, nos genera un potencial periódico que se puede resolver por medio del teorema de Bloch. Y por último vamos a revisar esto que corresponde con la energía de un electrón en un potencial periódico. Este es el tema que vamos a revisar en la sesión de hoy. Entonces, el teorema de Gleason es un teorema que nos indica cómo se realiza la medición de un observable. Es decir, cuál es el valor esperado de un observable cuando yo realizo la medición de un sistema. Es decir, cuando yo hago que un sistema que está en un cierto estado A permanezca en ese estado A. En tal caso, nosotros definimos un operador que se llama el operador de densidad, que sería este operador definido con el producto de el ket con el bra. Y con este operador densidad nosotros podemos encontrar el valor esperado del observable calculando la traza del producto entre el operador densidad y el operador del que queremos obtener el valor del observable. Para entender esto un poco mejor, vamos a hacer una actividad. Esta actividad va a consistir en calcular cómo sería el operador de densidad y cómo sería este proceso de medición para unas condiciones definidas. Vamos a suponer que nosotros podemos definir un sistema. Vamos a suponer que tenemos un sistema mecánico cuántico descrito por una base con solo dos estados. Entonces vamos a suponer que tenemos dos estados, por ejemplo el estado 0 y el estado 1, y que con esos dos estados nosotros podemos definir perfectamente el sistema, o ese sistema en esa aproximación que estamos usando. Vamos a suponer que tenemos un cierto operador A, y ese operador A, este operador A como tal, yo lo puedo representar con unos ciertos elementos, matriciales que estarían dados de esta forma. ¿Sí? Y cuando yo represento estos elementos matriciales, al tener una base de 2×2, yo podría representarlos en esta aproximación que estoy planteándoles simplemente en estos términos. De esta forma, A11, A12, A21 y A22. Teniendo en cuenta que esto es un operador hermítico, recuerden que entonces este valor y este valor son complejos conjugados, es decir, están relacionados por medio de la relación que define a los operadores hermíticos. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros tenemos que A12 es igual a A21 asterisco. Entonces ustedes van a hacer un ejercicio. Ese ejercicio propuesto corresponde con encontrar primero el operador densidad. Entonces ustedes van, a partir de estas definiciones de acá, van a encontrar este operador densidad. ¿Ok?
Entonces vamos a darles un par de minutos para que escriban ese operador de densidad. Entonces, nosotros tenemos que existen unos valores propios asociados a ese operador. Y estoy diciendo que los estoy representando en un espacio R2. Ahora, esto es una aproximación que va a permitir que entiendan la físico-matemática de una mejor manera para este problema en particular. Entonces, permítame cambiar esto de posición. Voy a colocar esto por acá. Tenemos lo siguiente. Tenemos un estado que, por ejemplo, el estado 0, eso va a corresponder con un cierto estado, y el otro estado va a ser de esta forma, por ejemplo, B21, B22, ¿ok? De tal forma de que nosotros tenemos que cuando hacemos el producto de uno de estos operadores por otro, tenemos un delta de Kronecker, debido a que suponemos que estos estados son ortonormales. ¿Hasta acá es claro? Ok, entonces, con estos estados ortonormales nosotros vamos a formar los elementos de la matriz. Tengan en cuenta que esta es una matriz densidad que está formada por elementos de la forma I y J, lo cual significa que tenemos que calcular estos elementos matriciales. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, vamos a calcular el elemento 0, 0. ¿Cómo sería este elemento 0, 0? O sea, el elemento 0, 0 lo calculamos haciendo el producto del que por el bra. Entonces tendríamos en este caso B11, B12 y acá tendríamos B11 y B12. Tengan en cuenta que esto va a dar una matriz, ¿no? Que correspondería efectivamente con este valor que tenemos acá. Entonces vamos a mirar cómo sería ese estado. Entonces, en este caso, este valor sería, cuando hacemos el producto tendríamos B11 al cuadrado, acá tendríamos B12 al cuadrado, aquí B11, B12 y aquí B11, B12. Y esta sería una densidad para el estado 0. O sea, Gleason encontró, para poder probar el teorema de Gleason, él encontró que para cada autoestado, para cada autovector, o sea, es decir, para un ket, existe una densidad electrónica, una matriz de densidad electrónica que es equivalente a ese ket. Pero entonces, esto está definido en el mundo de los ket, mientras que esto está definido en el mundo de la densidad electrónica. Y él encontró que él para poder demostrar el teorema de Gleason, él usó una función que relaciona a uno con el otro. A esa función que relaciona a uno con el otro se llama la frame function. Y es muy importante. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de eso. Tal vez cuando hablemos de densidad, cuando hablemos más adelante de DFT, Density Functional Theory, puedo hacerle un comentario al respecto. Aquí lo que nos interesa saber es que cuando yo tengo un problema mecánico cuántico planteado en términos de que básicamente si yo tengo un observable corresponde a decir esto, tengo el observable actuando sobre mi ket, básicamente eso me va a dar un valor esperado, el autovalor multiplicado por el ket. Esta relación para el estado estacionario es una relación que se puede construir con cualquier observable mecánico cuántico. Ahora, lo que tenemos es que en el otro mundo, que es en el mundo de las densidades electrónicas, yo puedo llegar y escribir esto que está aquí, lo puedo escribir de esta forma, como que el valor esperado corresponde a la traza de la densidad electrónica por el operador. Y eso es lo que yo quiero construir. Sin embargo, miren que para poder construir esto, para poder calcular esta traza, necesito primero conocer este operador para después poder calcular efectivamente el producto y así calcular la traza. Ahora bien, nosotros queremos encontrar
nosotros queremos encontrar este valor del observable. Pero para calcular este valor del observable vamos a hacer esta operación. Vamos a sacar la traza del producto de la densidad por el valor de A. Entonces miren, vamos a tomar aquí la densidad. Entonces voy a tomar la densidad, por ejemplo, esta sub 0. Esa densidad sub 0 la voy a multiplicar por A. Cuando yo multiplico esta densidad 0 por A, básicamente estoy haciendo esta operación. O sea, estoy haciendo la operación que está acá arriba, es decir, este 0A, y la voy a multiplicar por el observable, que sería el observable este. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y corresponde a un ejercicio que van a hacer ustedes. El ejercicio que van a hacer básicamente es, perdón, aquí cometí un error, permítame corregirlo, esto es 0. El ejercicio corresponde en hacer el producto matricial, ¿ok? Entonces, continuando, tengamos en cuenta esta expresión que está acá arriba. Miren que en esta expresión que está acá arriba, nosotros tenemos definidas las condiciones con las cuales operamos a nuestro sistema. Ahora bien, miren esto. Si yo llego y le saco el valor, o sea, yo le saco la conjugada a 0, esto va a dar de esta forma. Es decir, yo quiero ver cómo es esa relación de autovalores en el espacio de los bra, no de los que. Si yo quiero ver cómo es eso en el espacio de los bra, voy a obtener algo de esta forma, 0A. Lo cual significa que en el espacio de los bra yo puedo escribir 0A es igual al estado, al bra 0 con el operador A. Y pueden corroborarlo. Si multiplican por un ket en el lado derecho y acá por un ket, efectivamente esto les va a dar el valor A y les va a dar exactamente que el observable va a decirles que A va a ser el valor esperado de A. ¿Cómo esperamos? Haciendo uso de esta operación, nosotros reemplazamos esto acá arriba y obtenemos simplemente que la densidad sub 0, o sea, para el estado 0, por el operador A es de la forma 0 por 0 actuando sobre A. ¿Ok? Y ahora tengan en cuenta que como nos interesa ver el valor esperado, el teorema de Gleason nos dice el valor esperado es simplemente sáquele la traza a lo que está arriba. Y lo que está arriba corresponde a sacarle la traza a 0 por A. Noten que el valor de A es una constante. Esto que está aquí es un valor, es un número real, así que lo puedo sacar de la traza. Ese número real saldría, entonces tendría que el valor esperado sería simplemente A por la traza de esta densidad 0. Pero miren que esa traza de la densidad 0 la tenemos acá arriba. ¿Sí la ven? Esa traza de la densidad 0 es simplemente A por B11 cuadrado más B12 cuadrado. ¿Y qué es B11 cuadrado y B22 cuadrado? ¿Se acuerdan? Esto es exactamente lo mismo que tener 0, 0. Es decir, eso es igual a como esperábamos. Es decir, encontramos que el valor esperado del observable va a ser A como nosotros efectivamente lo esperábamos de acuerdo a esta expresión.